Si me acompañan a Gálatas capítulo 3 y vamos a leer a partir del versículo 15 y hasta el versículo 22. La palabra del Señor nos dice así: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley, que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos hables en esta mañana. Señor, ayúdanos a comprender la profundidad de este pasaje. Ayúdanos a ver la gloria que hay, Señor, en el Evangelio, y que nuestro corazón, Señor, sea fortalecido y encendido, Señor, en gratitud por lo que tú has hecho a favor de cada uno de los que creen en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar. Hermanos, no existe ninguna, así literalmente, no existe ninguna pregunta que sea más importante responder correctamente que cómo el hombre puede salvarse de la ira venidera. Esa es la pregunta más importante. ¿Cómo podemos, siendo culpables delante de Dios y estando bajo su ira, cómo podemos escaparnos de su juicio y de su justa condenación eterna? Nuestra respuesta a esta pregunta marcará la diferencia entre el evangelio verdadero y tener un evangelio falso. Entre poder recibir el perdón de pecados y la vida eterna si creemos en el evangelio genuino, o recibir el justo y eterno castigo de Dios en el infierno si creemos un evangelio falso, cualquiera que éste sea. Y la carta a los Gálatas responde a esta pregunta. Para cuando llegamos a este pasaje, el apóstol Pablo nos ha demostrado, en primer lugar, que el evangelio que él recibió por medio de una revelación de Jesucristo, el evangelio que él anunciaba sin tener que consultar a los 12 apóstoles que anduvieron con Jesús en Jerusalén, es el evangelio auténtico de Jesucristo. En segundo lugar, Pablo nos ha mostrado que tanto la experiencia de los primeros cristianos judíos como la experiencia de los primeros cristianos gentiles, incluyendo a los Gálatas, daba testimonio de que la salvación se recibe exclusivamente por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Y en tercer lugar, nos ha demostrado con las escrituras del Antiguo Testamento que desde el principio, desde el libro de Génesis, el Señor ha dejado claro que la justificación del pecador es exclusivamente por medio de la fe, sin necesidad de las obras de la ley.
Y por eso, por esto que acabo de decir, esto necesariamente nos lleva a considerar la relación que existe entre dos pactos de Dios. Necesariamente nos lleva a considerar la relación entre el pacto abrámico y el pacto mosaico. La Biblia nos enseña que a lo largo de la historia de la humanidad, Dios se ha relacionado con el hombre por medio de pactos. Un pacto es un acuerdo legal, un acuerdo vinculante y solemne entre dos partes que se comprometen a hacer o no hacer las cosas acordadas y prometidas en ese pacto. En la Biblia existen 5 o 6 pactos. Vemos nosotros en primer lugar el pacto abrámico, el pacto noético. Vemos nosotros el pacto mosaico. Algunos reconocen un pacto sacerdotal, el pacto davídico y el nuevo pacto. Por eso digo que 5 o 6 pactos. En nuestro pasaje el apóstol se enfoca en mostrarnos la relación que existe entre el pacto abrámico y el pacto mosaico. Porque ambos pactos se conectan, ambos pactos interactúan y a simple vista pudiera parecer que son contradictorios. Por un lado, el Señor, para poder entender ¿por qué el apóstol Pablo se va a enfocar en esta relación entre los pactos? Por un lado, el Señor le dejó claro que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Y que el justo por la fe vivirá. Pero por otro lado, Dios también dijo en la ley de Moisés, guardarán mis estatutos y mis leyes por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Por lo tanto, los judaizantes que habían llegado a las iglesias de Galacia les estaban diciendo que ambas cosas eran necesarias. Es decir, que es necesario para ser salvos creer en Cristo, pacto abrámico, pero que es necesario también cumplir con la ley de Moisés, circuncidándose y guardando los estatutos que Dios le enseñó al pueblo de Israel en la ley mosaica. Y por eso es que Pablo procede a explicarnos la relación que existe entre estos dos pactos, entre el pacto abrámico y el pacto mosaico, entre el pacto que Dios hizo personalmente con Abraham y el pacto que Dios hizo con Israel por medio de Moisés en versículos 15 al 18. Para luego mostrarnos y explicarnos cuál es la función de la ley del Antiguo Testamento en versículos 19 al 22. Así que comenzamos con la relación que existe entre el pacto abrámico y el pacto mosaico. El apóstol Pablo comienza este pasaje mostrándonos cómo funcionan estos dos pactos en el versículo 15. Y comienza mostrándonos cómo funcionan los pactos humanos. Observa lo que dice en el versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, en la antigüedad, cuando dos personas o dos grupos de personas entraban en una relación de pacto, se señalaban las condiciones, se señalaban los compromisos y las promesas que cada una de esas dos partes adquiría, se hablaba de los beneficios de cumplir esas condiciones, así como de los castigos o consecuencias de faltar a esos compromisos. Eso era un pacto. Y una vez que se aceptaban las condiciones de ese pacto por ambas partes, el pacto era ratificado. Podríamos decir en nuestros términos, firmado. El pacto era firmado, ratificado. Y era ratificado por medio del derramamiento de sangre de animales. De tal manera que una vez ratificado, nadie podía invalidarlo. Nadie podía añadirle condiciones.
Nadie podía quitarle condiciones. Ese pacto era vinculante. Ese pacto era obligatorio, era inviolable. Y al decir que un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones, la expresión, aunque sea humano, significa que si un pacto humano no puede ser violado y no se le pueden añadir condiciones, ¿cuánto más un pacto que Dios hizo con el hombre? Ese es el argumento del apóstol Pablo. Parte entonces de lo menos y va a lo más. Entre nosotros así funciona y nadie altera, nadie cambia, nadie le añade, nadie le quita condiciones a un pacto humano. ¿Cuánto más un pacto que Dios hizo con el hombre? El apóstol Pablo entonces aplica esta verdad sobre los pactos humanos al pacto que Dios hizo con Abraham, diciendo en el versículo 16, observa, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Notemos que Pablo comienza afirmando que el pacto que Dios hizo con Abraham era un pacto que consistía básicamente de promesas. No de condiciones. No había condiciones en el pacto que Dios hizo con Abraham. Había solamente promesas. Era un pacto incondicional. Recordarán ustedes que el Señor le dijo a Abraham, no le dijo a Abraham, si tú haces esto, entonces en respuesta yo haré aquello. No le dijo eso. El Señor le dijo a Abraham en Génesis 12, versículos 2 y 3. Haré. Observa los verbos. Haré de ti una gran nación. Una nación grande. Y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Notemos que no hay condiciones. Todo lo prometió hacer el Señor sin que Abraham tuviera que cumplir con condiciones. El Señor dice, haré, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, bendeciré, maldeciré, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Te das cuenta? Todo promete hacerlo el Señor. Y luego en Génesis 15, versículos 9 y 10, nos dice cómo fue ratificado o firmado ese pacto. Nos dice ahí en versículos 9 y 10 que el Señor le dijo a Abraham, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos estos y los partió por la mitad y puso cada uno enfrente de la otra mitad. Pero no partió las aves. Y luego en versículo 17 añade que sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego, fíjate bien, que pasó por entre las mitades de los animales. ¿Qué es lo que estaba sucediendo allí? Cuando los hombres hacían un pacto, decíamos nosotros que lo confirmaban por medio del derramamiento de sangre. Lo que ellos hacían era partir un animal a la mitad y entonces pasaban las partes de ese pacto por entre los animales diciendo, nos comprometemos a cumplir con estas condiciones. Y si alguien de nosotros no cumple con esas condiciones, que le pase exactamente lo que estos animales. Y entonces de esa manera se vinculaban de una manera consciente de qué es lo que significaría el que ellos fallaran, el que ellos no faltaran a las condiciones de ese pacto, en cumplir las condiciones de ese pacto. Pero notemos que en el caso del pacto de Dios con Abraham, el único que pasó por entre los animales fue Dios. Abraham no pasó por ahí. Porque no había condiciones que cumplir para Abraham. Todas las condiciones las tenía que cumplir Dios. Y por eso Dios pasa por en medio de los animales
Y al pasar por en medio de los animales, el Señor se estaba comprometiendo de una manera humana, porque era lo que Abraham es un humano. Es lo que él conoce como algo que es vinculante, que sabe, esto va a suceder. Y más adelante, en Génesis 17, versículos 7 y 8, el Señor le dijo a Abraham: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia. Escucha, allí empieza a introducir este concepto de la descendencia. Contigo y con tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Así que notemos que los beneficios del pacto no solamente eran para Abraham, sino que esos beneficios del pacto eran también para su descendencia, para su simiente. Simiente y descendencia son términos sinónimos. Y en Génesis 22, 18, el Señor volvió a decirle: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que entonces, el medio para que la bendición del Señor alcanzara a todas las naciones sería a través de ¿qué? De su descendencia. A través de su simiente. Y esas dos palabras, la palabra hebrea para simiente, es la misma palabra hebrea que se traduce como descendencia. Así que entonces la bendición para las naciones venía a través de la descendencia o la simiente de Abraham. Esa palabra, simiente, es una palabra que está en número singular, simiente, singular, descendencia, singular. Pero que puede referirse ya sea a una descendencia colectiva, es decir, descendencia puede entenderse como muchos descendientes de eso dentro de esa descendencia, o también puede referirse a un descendiente individual. De allí que Pablo señala en el versículo 16 de nuestro pasaje que el texto no dice y a las descendencias plural, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia singular, es decir, Cristo. Él está diciendo entonces que la palabra descendencia o simiente en el pacto abrámico se refiere a una persona, se refiere a un descendiente, dice, y este descendiente es Cristo. Pablo dice, aquí debe entenderse singular, pero él no está, fíjate bien, pero él no está torciendo el significado que tuvo originalmente, porque hay quienes dicen que Pablo está torciendo el significado original que tenía en su contexto original para adaptarlo a lo que él quiere enseñar. No es lo que está haciendo Pablo. Pablo está usándolo dentro de su contexto original. Él está siendo consistente con el significado original porque desde Génesis 3:15, la idea y la promesa siempre ha sido que Dios iba a enviar a un descendiente de la mujer singular y que él iba a aplastar la cabeza de Satanás. Desde el Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15 existió eso. Pero por otro lado, la simiente o la descendencia de Abraham también fue un individuo. No fue una descendencia colectiva porque él nada más tuvo un hijo de la promesa. Y ese hijo fue Isaac. Entonces seguimos hablando acerca de su descendencia como un individuo. Más adelante, a lo largo de la revelación progresiva de Dios, la promesa luego sería dada a David y a su descendencia. Nuevamente hablando de un individuo. Y esa descendencia era el Mesías, el hijo de David. De tal manera que el contexto canónico del Antiguo Testamento nos habla de un descendiente singular, el Mesías. Y es por eso que Mateo deja claro en Mateo 1:1 que Jesucristo es el hijo de David, hijo de Abraham. Porque él está haciendo esa conexión con el descendiente de la promesa hecha a Abraham, de la promesa hecha
a David. Pero ¿qué pasó cuando llegó la ley? ¿Qué pasó cuando llegó la ley? Y Pablo nos dice en el versículo 17, lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde, es decir, después del pacto abrámico, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está afirmando explícitamente que el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí, cuando les dio sus leyes, ocurrió 430 años después del pacto que Dios había hecho con Abraham, en el cual le dijo que la promesa, la bendición, se recibiría a través de ¿quién? De su descendencia. 430 años después. Por lo tanto, fíjate bien, el pacto abrámico, el que ocurrió primero, tiene precedencia, tiene prioridad sobre el pacto que ocurrió 400 años después, sobre el pacto mosaico. El pacto mosaico entonces no invalida el anterior, el pacto mosaico no modifica el anterior, el pacto mosaico no le añade condiciones al pacto abrámico que establece que la bendición de Dios se recibe exclusivamente como Abraham por la fe y no por las obras de la ley, no por la obediencia a mandamientos. De allí que entonces cumplir con los mandamientos de la ley de Moisés no era una condición y un requisito para recibir la bendición de la promesa de Dios que se recibe solamente por la fe. Por lo tanto, tratar de ganar, fíjate bien, tratar de ganar la bendición por el esfuerzo personal, por medio de la obediencia a la ley de Moisés, automáticamente anularía la promesa, ¿sí o no? Porque la promesa, dijo Dios, se recibe por la fe. Eso significa, si yo trato de ganármela por cualquier otro medio que no es el que Dios estableció en el pacto, que nadie invalida ni añade condiciones, entonces la promesa queda anulada. Anular la promesa, entonces, al tratar de ganarla por mérito personal, por cumplir mandamientos, quedaría anulada porque se recibe solamente por la fe. Pablo nos explica esto en versículo 18, observa. Porque, explicación, si la herencia depende de una ley, pues ya no depende de una promesa. ¿Sí o no? Una de dos. O depende de una promesa o depende de una ley. O es porque tú te la ganas por medio de tu esfuerzo o es que Dios te la otorga gratuitamente. Pero no pueden ser las dos. Pablo está dejando claro entonces. Dice allí, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham ¿cómo? Por medio de una promesa. Observa que Pablo deja claro que el pacto abrámico está marcado por la promesa. Está marcado sin condiciones, sin requisitos que cumplir, mientras que el pacto mosaico está marcado por el cumplimiento de la ley, por obedecer la ley. De esta manera entonces Pablo está dejando claro la incompatibilidad entre ambos pactos como medio para recibir la salvación, como medio para recibir la bendición de Dios, porque la promesa se recibe gratuitamente como un favor inmerecido al creer en la promesa de Dios o se recibe por medio de nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Pero es uno o el otro. No puede ser gratis y luego lo pagas. Entonces ya no fue gratis. Y no puedes pagarlo y después decir que fue gratis porque ya lo pagaste. Entonces solamente puede ser una de dos, es lo que Pablo está diciendo. Como dice un comentarista, el pacto abrámico
se enfoca en lo que Dios hace con su pueblo para salvarlos. Mientras que el pacto mosaico pone el acento en la obediencia humana. El pacto abrámico celebra la obra de Dios al liberar a su pueblo, mientras que el pacto mosaico llama a los seres humanos a obedecer la ley. En consecuencia, el pacto abrámico y el pacto mosaico son incompatibles como medio para alcanzar la salvación. Hasta ahí estamos claros con el argumento del apóstol Pablo. Pero al escuchar todo lo que acabo de decir y lo que Pablo acaba de decir, no podemos evitar que entonces nos surja una pregunta. Y esa pregunta que debemos hacernos y que el apóstol Pablo se adelanta y se anticipa es, en versículo 19, la siguiente. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? ¿Sí o no? Una pregunta lógica. O sea, ponte a pensar, si la ley no es el medio para alcanzar la promesa de bendición de Dios, entonces ¿cuál es su propósito? ¿Por qué la ley de Moisés? ¿Por qué los 10 mandamientos? Y Pablo responde diciendo en primer lugar, en versículo 19, que la ley dice allí que fue añadida. Eso es lo primero que tenemos que notar en la respuesta del apóstol Pablo. La ley fue añadida. La ley fue agregada ¿a qué? Al pacto abrámico de la promesa. Fue añadida al pacto abrámico que Dios había hecho 430 años antes de hacer el pacto mosaico. Por lo tanto, eso significa una cosa, que la ley está subordinada, no altera el pacto con Abraham, está subordinada y al servicio del pacto abrámico, sí. Está al servicio del pacto abrámico. La ley de Moisés está al servicio del pacto abrámico, que establece que la bendición de Dios se recibe gratuitamente, de manera inmerecida, por medio de la fe en la promesa de Dios. Está al servicio de esa, está subordinada a esa. Por lo tanto, no puede alterar ese pacto, no puede cambiar ese pacto, no puede añadirle condiciones, no puede quitarle nada. Pero seguimos con la pregunta. Entonces, ¿para qué fue añadida? Entendemos que fue añadida, pero ¿para qué fue añadida al pacto abrámico? Y el apóstol Pablo nos responde en la tercera parte del versículo 19, diciendo que fue ¿a causa de qué? A causa de las transgresiones. Fue a causa de las transgresiones. Ahora, la gran mayoría de los judíos creían que la ley fue dada para frenar el pecado, para restringir los impulsos pecaminosos de manera que no pecáramos. Quizá muchos de nosotros pensábamos de los 10 mandamientos exactamente así. Están dados para que no pequemos. Pero la realidad es todo lo contrario. Es todo lo contrario. La ley, fíjate bien, la ley de Moisés no previene el pecado. La ley de Moisés no restringe el pecado. Al contrario, la ley de Moisés estimula el pecado, multiplica el pecado. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo algo bueno como la ley que representa el carácter de Dios multiplica el pecado? Y aviva el pecado como si fuera un fuego. No lo hace porque la ley sea mala, no lo hace porque la ley sea pecaminosa, o porque por sí misma nos haga pecar o nos impulse a pecar, sino más bien porque el corazón humano es pecaminoso. El problema no está en la ley, el problema está en nosotros. Así que por medio de la ley, debido a nuestra naturaleza corrompida que ama lo que Dios aborrece, los deseos pecaminosos que no puso la ley, los deseos pecaminosos que ya están dentro de nosotros, son despertados, son avivados como un fuego por medio de la ley. Pablo mismo expresa esto en Romanos capítulo 7, versículo 5, donde él dice lo siguiente: mientras estábamos en la carne, es decir, antes de conocer a Cristo, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar
fruto para muerte. ¿Te das cuenta? Dice, antes de Cristo, antes de que viniéramos a Cristo, cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley. Eso es lo que hace la ley. Ya están en nosotros, pero son despertadas por la ley y actúan en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Eso no significa que la ley de Dios sea mala. La ley nos ordena hacer lo que es bueno, ¿no es cierto? Y nos prohíbe hacer lo que es malo. Fíjate bien, pero no nos da el poder para hacerlo. No nos da el poder para hacer lo bueno y la ley no nos da el poder para no hacer lo malo. Pero además, debido a que nuestro corazón es rebelde, la ley despierta el deseo por lo malo que está dentro de nosotros, multiplicando así el pecado. Esta fue la misma experiencia del apóstol Pablo. Él mismo en Romanos 7, versículos 7 y 8 nos dice lo siguiente, fíjate bien. Yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. ¿Te identificas con eso? Ok, el problema no está en la ley. Ay, pues mejor no nos hubiera dicho no codiciarás y yo no hubiera codiciado nada. No, el problema no está en la ley. No debemos codiciar. Es malo codiciar. Es contra la voluntad de Dios codiciar. Dice, pero por la corrupción de mi ser, cuando yo escuché no codicies, entonces ¿qué es lo que produjo? Toda clase de codicia, dice allí. El problema, dice el apóstol Pablo, es que el pecado, aprovechándose del mandamiento, el problema no era el mandamiento, se aprovechó del mandamiento y produjo en mí toda clase de codicia. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hace la ley. De allí que Romanos 5:20 nos dice que la ley se introdujo, fíjate bien, para que abundara la transgresión. ¿Qué cosa? La ley se introdujo para que abundara la transgresión. Es totalmente contrario a lo que nosotros pensamos acerca de la ley de Dios. Como dice un comentarista, el primer propósito de la ley fue multiplicar las transgresiones. ¿Escucha para qué? De manera que fuera evidente que la ley por sí misma no es la solución al problema del pecado. Para dejar claro que nuestro esfuerzo personal no es el medio para alcanzar el perdón, la bendición, la salvación de Dios. En tercer lugar, Pablo nos muestra que la ley fue añadida, nos dice, ¿verdad? Fue añadida, número 1. Número 2, a causa de las transgresiones. Número 3, la ley fue añadida de manera temporal. Temporal. Solo por un tiempo. Eso significa que la ley de Moisés tenía un término desde el principio. El texto nos dice en versículo 19, ¿hasta cuándo? Hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Notemos esa palabra hasta. Esa palabra hasta establece un límite temporal para la ley. Eso significa que la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, estaría vigente hasta que viniera Cristo, que es la descendencia, que es el descendiente, que es la simiente a la cual fue hecha la promesa en el pacto abrámico. De tal manera que una vez que Cristo llegara, la ley del Antiguo Testamento, al haber cumplido su función, al haber cumplido su propósito, sería puesto a un lado. ¿Y cuál era ese propósito? Demostrarnos que somos pecadores. Demostrarnos que no tenemos remedio. Que no podemos, somos totalmente incapaces, inútiles para alcanzar la justicia de Dios por nuestro propio esfuerzo y obediencia. Dejándonos de esta manera totalmente desarmados. Totalmente desarmados. Totalmente indefensos. ¿Qué podemos decir a nuestro favor? Nada. Ahí está la ley. ¿Cumpliste la ley? No.
Estoy totalmente indefenso. No tengo nada que decir a mi favor. No tengo cómo defenderme. No tengo nada bueno que decir de por qué Dios tendría que perdonarme o tendría que darme salvación. Nos deja indefensos, nos deja con las manos vacías, nos deja callados, de tal manera que entonces, ahora sí, podemos clamar por su misericordia. Es hasta entonces que podemos clamar por su misericordia. Una vez que nos desarma, una vez que nos deja totalmente sin nada. Y Pablo entonces da un paso más allá para mostrarnos que el pacto mosaico es inferior al pacto abrámico, como lo demuestra la manera en que ambos pactos fueron dados. Observa ahí en versículo 19. Nos dice que la ley fue promulgada mediante ángeles por medio de un mediador. Mediante ángeles por medio de un mediador. El Antiguo Testamento no dice de manera explícita que fue dada a través de un mediador. Sin embargo, Deuteronomio 33, versículo 2, en ese pasaje Moisés habló de la ocasión en la que el Señor le dio su ley a su pueblo, y citando la versión Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, lo dice así: el Señor vino desde el Sinaí y brilló para nosotros desde Seir, se apresuró desde el monte Farán con miriadas de Cades. A su derecha estaban los ángeles con él. Por eso dice el apóstol Pablo, tomando este pasaje, que la ley fue promulgada mediante ángeles. Ellos no promulgaron la ley es la ley de Dios. Pero ellos estuvieron allí. Tienen la idea promulgada, tienen la idea de señalada, dispuesta. El texto no nos explica cómo es que los ángeles participaron, quizás simplemente como acompañantes, quizás simplemente como testigos, o como los que entregaron la ley al pueblo de Israel por medio de Moisés, quien fue el mediador del pacto. Ahora bien, añade Pablo en versículo 20, un mediador no representa a uno solo. ¿Un mediador a cuántos representa? A dos. Dos partes. Por eso se llama mediador. Está en medio de dos partes, que son las dos partes que forman parte de ese pacto. Dice, un mediador no representa a uno solo. Eso significa una cosa, que el pacto mosaico no fue un pacto hecho directamente por Dios con el pueblo, sino que hubo intermediarios en ese pacto. Por un lado estuvieron los ángeles y por otro lado estuvo Moisés, que comunicó la ley de Dios al pueblo. Además, el hecho de que hubiera un mediador entre dos partes significa que el pacto demandaba condiciones para las dos partes, para los dos participantes en ese pacto. Pero eso no sucedió con el pacto abrámico. No hay mediadores ahí. No hay mediadores. Y por eso el versículo 20 hace el contraste diciendo, pero Dios es uno solo. En el pacto que Dios hizo con Abraham, Dios directamente hizo el pacto con Abraham. No hubo intermediarios, los ángeles no participaron de ninguna manera, no hubo un mediador entre ellos, por lo tanto, solamente Dios se comprometió a cumplir su promesa, mientras que Abraham no tenía que hacer nada más que creer en la promesa de Dios. De ahí entonces que el pacto mosaico es inferior, aún en la manera en que fue entregado, al pacto abrámico. El pacto abrámico cobra precedencia, prioridad sobre el otro pacto. El pacto mosaico le sirve nuevamente. Ahora bien, pero si Pablo se detuviera aquí en su argumento, hasta ahí vamos bien, ¿no? Pero si Pablo se detiene aquí en su argumento, parecería que él está diciendo que entonces el pacto de la promesa y el pacto de la ley son contradictorios. Pero hay un problema con eso. ¿De dónde proceden ambos pactos? De Dios. Y si decimos que esos dos pactos son contradictorios, entonces estaríamos diciendo que hay contradicción en Dios, lo cual es imposible.
Entonces Pablo no puede quedarse con el argumento allí y tiene que ir un paso más allá para decir que no hay contradicción, sino que uno sirve al otro. Observa lo que pregunta en versículo 21. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? ¿Son estos dos pactos contradictorios? ¿Están peleando entre ellos? Eso no puede ser. Salieron de la mente de Dios los dos. Y él mismo contesta, de ningún modo. De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Es decir, el pacto mosaico con la ley del Antiguo Testamento no se opone ni es contradictorio al pacto de la promesa de Abraham. Sería contradictorio, dice Pablo, si tuviéramos que obedecer la ley para alcanzar la vida eterna. Ahí sí sería contradictorio. Si Dios hubiera dicho, es gratuito, por la fe, te lo tienes que ganar si tú obedeces. Eso es contradictorio. Pero Dios jamás dijo eso. Porque el pacto abrámico señala que la promesa se recibe por la fe. Es más, el Señor mismo nos afirma que no existe una ley capaz de dar la justicia, porque si la justicia hubiera sido dado por la ley, entonces no hubiera sido dado por una promesa. Entonces, ¿qué hay de ese pasaje en donde Dios dice que su pueblo podría recibir bendición si obedecía la ley? Claro que sí, porque es verdad. No les estaba mintiendo, el problema es que nadie la puede obedecer. Ese es el problema, no la ley. ¿Cómo entonces la ley del Antiguo Testamento sirve al pacto de la promesa? Y Pablo concluye en versículo 22 diciendo lo que ya hemos visto antes. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Esa es su conclusión. La ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, sirve al pacto de la promesa encerrándolo todo bajo pecado. Cerrando todas las puertas. Eso es lo que hace. Cierra todas las puertas y solamente deja una abierta. Para que mientras todos estamos tratando de salir de la condenación y entrar en la bendición por cualquiera de las puertas que significan nuestras buenas obras, nuestras prácticas religiosas, nos topemos con pared. Y entonces volteemos y miremos. Ahí hay una sola puerta. Y esa puerta es Cristo. Esa puerta es Cristo. Todo con la finalidad de que abandonemos todo intento de salvarnos por nuestra propia obediencia. Y en lugar de eso, corramos a los pies de Cristo, desarmados, sin nada que ofrecer a cambio, sin nada que reclamar, como mendigos en la calle, y digamos, Señor, si tú no me salvas, yo estoy perdido. Ten piedad de mí, pecador. Como aquel recaudador de impuestos, ¿recuerdas? Ten piedad de mí. Porque si tú no tienes piedad de mí, no tengo nada que hacer a mi favor. No tengo nada que decir a mi favor. De esta manera entonces la única manera de recibir la promesa de salvación, la promesa de perdón, la promesa de adopción es creyendo en Cristo. ¿Dónde queda nuestra obediencia? Tu obediencia a Dios, fíjate bien, no es la causa de tu salvación. Es el resultado de tu salvación. Es el resultado de haber recibido gratuitamente el favor de Dios. ¿Y cuál es el deseo que surge dentro del corazón de alguien que reconoce? Estaba yo perdido, toqué todas las puertas, traté de salir, no había, y Él me salvó. Si no es una gratitud que dice, yo quiero vivir ahora para Él. Él me compró y yo soy suyo
Y habiendo estado perdido, y sin que Él tuviera que haberme salvado, Él me salvó. ¿Cómo no voy a vivir para Él? ¿Cómo no voy a hacer su voluntad? ¿Cómo no voy a doblar mi propio orgullo y voy a doblar mi propia voluntad y voy a ponerla a sus pies? Así que entonces es el resultado de haber sido perdonado. Nuestra obediencia es el resultado de haber sido regenerado nuestro corazón. Y es el resultado de haber recibido la promesa del Espíritu Santo que Él hace habitar en nosotros, la cual no solamente nos motiva a obedecerle a Él, sino nos capacita para hacer lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Así que entonces damos gloria a Dios, porque Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros pudiéramos haber hecho, sino exclusivamente porque Él tuvo misericordia de nosotros, que no merecíamos misericordia. Y por eso estamos agradecidos, por eso le cantamos, por eso le alabamos, por eso le servimos, por eso anunciamos su nombre en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Señor, gracias. Gracias que no es por la ley que nosotros podemos recibir salvación, sino nadie recibiríamos salvación. Pero te damos gracias por la promesa que tú le hiciste a Abraham. Te damos gracias por la promesa que tú le hiciste a Adán y a Eva. Te damos gracias, Señor, por la promesa que tú le hiciste a David. Te damos gracias por Cristo, el hijo de Abraham, el hijo de David. Gracias por el Espíritu Santo que tocó nuestro corazón y que nos abrió los ojos y que puso la fe en nosotros para creer en Cristo, de manera que recibiéramos la salvación que no merecemos y que jamás ganaríamos. Ayúdanos a vivir agradecidos contigo, Señor, dándote honor y gloria, adorándote con nuestra vida, Señor, anunciándote entre los perdidos y viviendo para tu gloria en todas las áreas de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.